Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Gracias por compartir esta alabanza. Vamos a compartir de las Sagradas Escrituras. Quiero abrir mi Biblia con ustedes en esta tarde en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 20. Así entonces, si tiene su Biblia, abra conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 20. Dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
y si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hasta aquí quiero leer de la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la Escritura, en la misma Escritura podemos encontrar lo que agrada a Dios, ¿no? Aún leyendo diferentes pasajes, hoy antes de estar viniendo hasta este lugar podía leer La vida que agrada a Dios, tiene por título, a la Reina Valera le han puesto algunas secciones de los pasajes, títulos, ¿no? Eso no estaba en el original, sino que han sido para poder encontrar los temas, ¿no? Y cuando usted abre la carta a los tesalonicenses, allí en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses dice la vida que agrada a Dios. También podemos leer en Romanos allí lo que es agradable a Dios. Así muchas personas leyendo lo que agrada a Dios puede decir, al mirarse a sí mismo, yo y en mi actitud estoy agradándole a Dios, o estoy procurando agradarle a Dios. Y así no pensar en que por sí mismo uno puede estar aborreciendo a Dios, ¿no? Así por sí mismo uno no piensa, no, si yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy practicando la vida de creencia, entonces ¿cómo puedo pensar que por mí mismo, siendo que voy a la iglesia, siendo que hago oración, siendo que leo la Biblia, siendo que doy ofrenda, cómo puedo pensar de mí mismo que yo pueda llegar a aborrecer a Dios? Y a veces ese pensamiento está lejano, ¿por qué? Porque empezamos a practicar la vida de justicia y empezamos a hacer las obras que agradan a Dios y no pensamos en que sin causa podemos estar aborreciéndole a Dios. Y cuando somos bendecidos, cuando por resultado de practicar, por resultado de que estamos haciendo vida de creencia, somos bendecidos, entonces tenemos seguridad en Dios, ¿no? Dios está respondiendo a mi fidelidad, Dios está respondiéndome con su bendición a mi fidelidad. Lo cierto es que esa vida no es una vida completa, no es una vida plena. La vida completa del creyente, la vida plena del creyente no consiste en las cosas que pueda tener de este mundo. La vida completa, la vida plena del creyente consiste en estar siempre gozoso. La vida completa del creyente, la vida plena del creyente consiste en entender que todas las cosas lo ayudan a bien a uno. Por eso es que esas personas que tienen seguridad en sí mismo, en que están haciendo las cosas que agradan a Dios, cuando Dios lo bendice, están seguros, tienen confianza. Pero cuando por ahí le viene la situación, cuando por ahí le viene la dificultad, ya la confianza no está, ¿no es cierto? Y a veces no solamente se pierde esa confianza que se tenía cuando todo estaba bien, sino que se empieza a levantar el corazón en contra de Dios. Y el corazón que creía estar seguro y confiado en Dios, porque estaba yéndole todo bien, se empieza a levantar y empieza a decir, esto es injusto, no debiera estar pasándome esto a mí. Y una persona que dice que eso es injusto y que no debiera estar pasándole eso a él, ¿cómo es esa persona? ¿Una persona que sabe recibir todo de parte de Dios? ¿O una persona cuyo corazón se va levantando y diciendo que Dios tendría que orar y proceder con él de otra manera? Y cuando se levanta ese corazón que dice, no, pero a mí Dios no debiera hacerme esto. Me acuerdo de una persona que practicaba las cosas que se enseñan en la iglesia y un día
después de practicar, ¿no? De traer su ofrenda, de traer su diezmo, dice, yo no entiendo, dice, ¿cómo puede ser que trayendo la ofrenda, trayendo el diezmo, tenga dificultades? Si la palabra de Dios dice que, por el contrario, Él reprendería al devorador. No entiendo. Y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo. Después vinieron otras dificultades, empezó a tener dificultades en la familia, empezó a tener otro tipo de dificultades y su entendimiento cada vez era menor. ¿Qué mostraba al no tener entendimiento? Que no tenía fe. ¿Por qué? Porque el entendimiento es dado por medio de la fe. ¿Qué mostraba al decir no entiendo, no entiendo, no entiendo? Que tenía otro pensamiento, que en su mente como Naamán, ¿se acuerda? Yo pensaba que iba a salir el profeta, iba a levantar su mano, con una mano iba a invocar el nombre de su Dios, con la otra mano iba a tocar mi llaga y sería sano, pero me dijo, ve y métete zambúllete en el Jordán 7 veces. Tenía otro pensamiento. Y ese pensamiento se levantaba por sobre la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, he aquí que yo estoy contigo todos los días de vuestra vida y hasta el fin. ¿No es cierto? Lo dijo el Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿está para qué? ¿Para hacernos males? ¿Para castigarnos? ¿O para guardarnos? Cuando Satanás pidió por la vida de Pedro, ¿qué dijo el Señor Jesús? He rogado al Padre que no te falte la fe, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. ¿Por qué rogó el Señor? Para que no le faltara la fe. Que a pesar de que él tuviera dificultad, pudiera entender que en medio de esa dificultad Dios estaba trabajando en beneficio de su vida. A los que amamos a Dios, la Escritura dice, no lo digo yo, la Escritura dice que todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando nuestro amor es sincero, cuando nuestro amor es verdadero delante de Dios, ahí nosotros no podemos aborrecerle, ¿no? Porque nunca nadie aborrece a sí mismo, ¿no? Cuando nuestro amor es sincero, entonces no podemos aborrecerle. Entonces, ¿cómo pensar en que una persona pueda aborrecer a Dios? Y muchas veces no pensamos acerca de nosotros, de que nosotros podamos llegar a aborrecerle a Dios. Pero cuando se levantan nuestros pensamientos de lo que Dios debiera hacer, de cómo Dios debiera tratar con nosotros, de cómo Dios tendría que estar haciendo por encima de lo que está sucediendo, ese pensamiento es un pensamiento que afrenta a Dios, que se pone y se para delante de Dios. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Job. En todo momento los amigos le condenaban y decían, no te puede Dios estar castigando si no hiciste algo malo. Y le hablaban con palabras de condenación. No hay injusticia alguna en Dios. ¿Y Job qué hacía? Sacaba adelante toda su justicia. Sacaba adelante cómo él se sentaba en la puerta, cómo los jóvenes le respetaban, cómo escuchaban su consejo, cuando él hablaba se callaban, obedecían. Hablaba de cómo él había sido ayuda y sostén para el menesteroso, para el afligido, sacaba su justicia adelante. Hasta que en un momento se levantó un joven, Eliú, y en el capítulo 32 dice que se encendió en ira. Y dice, yo era joven, por eso me callaba, porque ustedes siendo mayores, pensé que en ustedes estaba la sabiduría. No hay ninguno que le pueda exhortar correctamente. ¿Acaso no se dan cuenta que Él está sacando su justicia por delante, mostrándose más justo que Dios?
Y por el otro lado le decía también que ellos estaban faltos al condenarlo. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando las cosas van bien y nosotros estamos practicando la vida de creencia, muchas veces esa vida que estamos viviendo, esa vida que estamos practicando, pensamos que nos da derecho a recibir la bendición, ¿no es cierto? Ah, no, yo estoy haciendo todo lo que agrada a Dios, entonces, ¿cuál es mi derecho? Recibir la bendición. Y si recibo la maldición, ¿qué pasa? Lo veo como una injusticia. Si recibo la dificultad, ¿qué pasa? Lo veo como que eso a mí no me debiera estar teniendo que pasar. Y ahí se levanta el corazón, mostrando que nuestra justicia es superior a la justicia de Dios. Ahora, nosotros hablábamos respecto a que el ejemplo de Job. ¿Cómo terminó Job? Diciendo, me aborrezco a mí mismo, capítulo 42. Me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando se aborreció a sí mismo, cuando se arrepintió en polvo y ceniza, se dio cuenta que de él nunca iba a proceder algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos está trayendo para que podamos tener nuestra meditación? Que porque estamos practicando una vida de justicia, que porque estamos haciendo las obras que agradan a Dios, esa vida no nos da derechos. Porque cuando nosotros pensamos que tenemos un derecho, eso está manifestando que se levantó nuestro corazón y que nos estamos apoyando en nuestra justicia propia, nos estamos apoyando en nuestras obras, que porque estamos practicando, que porque estamos haciendo, entonces merecemos. Lo cierto es que nosotros somos merecedores de la condenación. Por eso el Señor Jesús dijo, para que se cumpla la Escritura, sin ningún motivo seré aborrecido de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no es que está en contra del hombre, por el contrario, Dios está a favor del hombre, no quiere la muerte del que muere. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida para sostenernos, para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que está para hacernos bien, que alguien que está para cumplir su voluntad en nosotros, que es que tengamos vida eterna, pueda terminar siendo aborrecido de nosotros? Sin embargo, muchas veces se ve eso. Y no solamente de la gente del mundo, de la gente del mundo es común. Son del mundo, aman lo suyo. ¿Cómo no le van a aborrecer? La evidencia que somos de Dios es que somos aborrecidos. La gente del mundo va a aborrecerle. Pero pensar en nosotros que podemos llegar a aborrecer al Señor, a veces está distante ese pensamiento. Sin embargo, compartimos la misma carne que los que están en el mundo. Compartimos la misma naturaleza que los que están en el mundo. Así que sin motivo ellos lo aborrecen, aún nosotros también podemos levantar nuestro corazón y terminar aborreciendo a Dios porque decimos, no entiendo cómo yo haciendo lo que es agradable me está pasando lo que me está pasando. Cuando digo no entiendo, cuando digo que me quedé sin entendimiento, estoy diciendo que no tengo fe. Que no tengo fe. Porque el entendimiento es dado por medio de la fe. ¿Qué hay si Dios está queriendo hacer otra cosa? ¿Qué hay si Dios está queriendo hacer otra cosa? Los otros días leía el testimonio de un varón que por hacer la obra misionera le terminaron dando muerte. Y muchos dijeron, bueno, entonces como terminaron dándole muerte, la obra tendría que cesar, porque los que enviamos terminan muriendo. A diferencia de que cesara la obra, ese mismo día se levantaron 10 personas ofreciéndose para la obra misionera, en ese mismo lugar. Y entre las personas que se levantaron la esposa y el hijo del que había fallecido.
en manos de aquellos que le dieron muerte por causa del Evangelio, por causa del testimonio de Cristo. Como alguien puede decir que esa muerte no iba a tener un sentido, no iba a cumplir un propósito. 10 personas fueron inspiradas a salir a la obra misionera en ese mismo campo, en ese mismo lugar, y entre las 10 personas que se ofrecieron para ir a ese mismo campo donde estaban pensando en que la obra cesara, se ofreció la mujer y el hijo del que le había dado muerte. Siempre tiene un sentido lo que Dios hace. Nosotros no podemos ser de los que decimos no entiendo, no entiendo. Porque si decimos que no entendemos, quiere decir que no estamos teniendo fe en que Dios está trabajando y que su obra se es en beneficio de nuestra vida. Porque el primero y más interesado en querer que yo sea edificado, que yo sea bendecido, el primero y más interesado en que yo tenga vida y vida en abundancia es Dios, quien me entregó todas las cosas y no me negó ni siquiera la vida de su Hijo. Por eso, hermano querido y hermana querida, mientras yo leía esta palabra, ser aborrecido sin razón. ¿Por qué causa es que Dios es aborrecido sin razón si Dios no busca el mal de los hombres? Todas las cosas que las hizo de perfecta y las hizo para los hombres. ¿No hizo todo en 6 días? ¿Terminó su obra en 6 días? ¿No la terminó su obra en 6 días? ¿En cuál de esos 6 días hizo al hombre? ¿Lo hizo en el primero? ¿Lo hizo en el segundo? ¿Lo hizo en el tercero? ¿En cuál de esos 6 días lo hizo el hombre? ¿No lo hizo en el 6º día, cuando todo ya lo había hecho? Y lo hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra. No lo hizo solamente por la voluntad, sino que lo formó como un alfarero. Del polvo de la tierra le dio forma. Sopló el aliento de vida, fue un alma viviente, uno con Dios. Recibió el aliento de vida. Todo lo demás que fue hecho por la palabra de Dios. Pero el hombre fue formado del polvo de la tierra, recibió el aliento de vida, por eso es que fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque es un alma viviente. La máxima creación. Y lo hizo todo y se lo dio al hombre. ¿Lo dio para destruirlo o para bendecirlo? Para llenarlo de bienes. Es más, esa vida es tan elevada, esa vida es tan bendita, que no quedó de ella registro, salvo lo que la Escritura nos dice. Pero ¿quién puede decir que ha tenido experiencia como Adán? El único que tuvo experiencia como Adán fue el Señor Jesucristo, que vino sin relación con el pecado. Él es el segundo Adán. Pero nosotros somos polvo de la tierra. Compartimos la naturaleza de Adán, y así como Adán murió, la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto que todos hemos pecado. La única manera de poder ser exaltados es juntamente con Cristo, es compartiendo la vida de Cristo. Amén. Por eso el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. La única manera en que nosotros podemos amarle al Señor es haciéndonos uno con el Señor. ¿Por qué? Porque nunca nadie aborreció su propia carne, nunca nadie se aborreció a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos uno con el Señor, nosotros vemos que el Señor es bendito, pero que nosotros, como hombres, somos carnales, vendidos al pecado.
Estamos bajo maldición. No podemos tener confianza en esta naturaleza, no podemos tener confianza en esta carne, porque esta carne en cualquier momento a Dios lo aborrece, aún practicando y haciendo las cosas que entendemos y que sabemos que son agradables a Dios. Y lo vemos replicado en tantas y tantas personas. La única persona que sale adelante es aquella que se ve muerto y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. La única persona que sale adelante es la que sale no por sí mismo, sino por el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y que anda en novedad de vida. Es la única persona que sale adelante. Y Dios nos hizo ese llamamiento a compartir su naturaleza. Dios nos hizo ese llamamiento. ¿Cómo nosotros sabemos? No decimos cuando partimos el pan, este es el cuerpo de Cristo. No decimos cuando levantamos la copa, esta es la copa del nuevo pacto en su sangre. Compartimos su naturaleza. Formamos su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué significa guardar su palabra? Aborrecerse a uno mismo y vivir por Cristo. Ya no vivir uno, sino que Cristo viva en nosotros. Y lo que vivimos, lo vivimos por la fe de Jesucristo. No confiando en nosotros, no confiando en nuestra obra. Es más, todos los que desarrollan confianza en sí mismos, todos los que desarrollan confianza en su obra y que se apoyan en su obra, ese es el principio de la caída, porque el principio de la caída es la altivez. Antes de que venga la caída, ¿qué es? La altivez. Entonces, el que se apoya en sí mismo, el que se apoya en su obra, lo único que va a poder ver de esa obra es lo que dice la Escritura en la carta a los Corintios. La obra de cada uno, el fuego la probará. Si hubiera edificado con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada una, el fuego la probará. Y muchos pasarán por el fuego y sufrirán pérdida. ¿Qué significa edificar con oro? El oro representa la soberanía de Dios, representa a Cristo, la naturaleza divina. Así también el oro representa la fe. Pero hay un misterio en cuanto a la fe, que hoy muy pocas personas lo están hablando. No se puede desarrollar la fe, ni se puede practicar la fe, ni se puede crecer en fe si primero no hay arrepentimiento. Una persona que no tiene verdadero arrepentimiento, que no llega al pensamiento en aborrecerse a sí mismo y arrepentirse en polvo y ceniza, jamás va a poder tener confianza en Dios. ¿Por qué no va a poder tener confianza en Dios? Porque al no aborrecerse a sí mismo, todavía piensa que por sí mismo puede llegar a hacer algo para agradar a Dios. Todavía piensa por sí mismo que puede ser fiel y ir con el Señor hasta la muerte, como Pedro, ¿vio? Que le dijo, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Ciertamente hoy me negarás 3 veces. No pensaba que le podía aborrecer. Para que se cumpla la Escritura, sin motivo sería aborrecido de los hombres. ¿Qué naturaleza compartimos nosotros? ¿No compartimos la naturaleza de los hombres? Entonces usted piensa que tiene motivo para aborrecer a Dios por causa de la naturaleza. Le va a aborrecer. Por eso si no se aborrece a sí mismo, a Dios va a aborrecer. Para poder amar a Dios tiene que hacerse uno con el Señor. Compartir su naturaleza. No vivir por sí mismo, sino vivir por el Señor. Para compartir la naturaleza, para vivir por el Señor, lo primero que tiene que pensar es que en usted no hay nada bueno.
Lo primero que tiene que entender es que no hay nada que podamos presentarle a Dios por lo cual le podamos agradar. No hay nada. Si no, nos va a pasar como al panadero. ¿Por qué los dos fueron a la cárcel y uno fue restaurado al rey para servir nuevamente al rey y el otro le fue dado muerte? ¿Se acuerdan la historia de José? Los que estaban presos con José en la cárcel. ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué pasó? Los dos habían terminado en la cárcel. Quiere decir que los dos eran culpables de delito. Pero uno fue restaurado para servir al rey y el otro fue muerto. El sueño describe por qué. Porque cuando interpretó el sueño del copero, él le estaba sirviendo la copa al rey, la copa de vino. Cuando estaba sirviendo el panadero, él estaba sirviendo de todos los manjares que él había preparado, según su arte y según su habilidad, como repostero, como maestro panadero. Y él no tenía que presentar al rey según su arte y según su habilidad como maestro panadero. Él tenía que darle el pan, presentar el pan. Levantó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí cada vez que la bebáis. Así cada vez que partís el pan y bebéis de la copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. El copero se presentó por la sangre de Cristo. El panadero tenía la oportunidad de presentarse por el cuerpo de Cristo, ofrecer el cuerpo de Cristo, pero ofreció según su arte, según su habilidad, según su capacidad como maestro panadero. No le sirvió para nada. Aunque hubiera preparado los manjares más ricos para el rey, no le sirvió para nada. Terminó siendo decapitado. Y muestra la Escritura que del hombre nunca puede salir nada bueno para Dios. Así como Caín y como Abel. Caín trabajó, se esforzó, cultivó la tierra, escogió lo mejor de la tierra y lo llevó a Dios. ¿Y Dios qué dice? No miró con agrado la ofrenda de Caín. Abel se miró a sí mismo y dijo: ¿qué puedo darle yo de mi vida si soy un suspiro? ¿Sabe qué significa la palabra Abel? Suspiro. Yo cuando alguien suspira y digo: oh, suspiro. Y yo soy un suspiro. ¿Qué le puedo dar a Dios yo de mí? Entonces, como no tenía nada en sí mismo para darle a Dios, ofreció otra vida, la vida de un cordero. Como ofreció otra vida, la vida de un cordero, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cuál trabajó más? ¿Cuál mostró mayor virtud, mayor esfuerzo? Ser más laborioso, más trabajador. ¿Caín o Abel? Caín. Cualquiera que lo mira dice: Caín, un trabajador, ese es un obrero, es un siervo ese. Cualquiera que lo mira a Abel, ¿qué dice? Pastor de ovejas. Débil, insignificante, suspiro. Pero ¿cómo que el esfuerzo de Caín no agradó a Dios, pero la ofrenda de Abel sí agradó a Dios? Porque nada que proceda del hombre ni de la tierra, la cual ya fue maldecida, puede ser recibida por Dios. Pues ya fue desechado. Para nosotros podemos verlo como algo muy valioso, pero esa es nuestra óptica. Pero para Dios es una inmundicia. Por eso la Escritura dice, en la misma carta a los tesalonicenses, de la cual mencionábamos que la voluntad de Dios es la santificación, también dice, no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. ¿No es cierto? ¿Cómo procura? ¿Cómo alcanza eso usted?
La voluntad de Dios es la santificación, ¿no? Lo dice la Escritura. Y el llamamiento de Dios no es a la inmundicia, sino a la santificación. Pero usted comparte una naturaleza contaminada por el pecado, degradada. Todo lo que procede de usted es trapo de inmundicia. Hasta sus mejores obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo cumple con eso? ¿Hay manera de que por sí mismo podamos cumplir con esa demanda? La voluntad de Dios, dice la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, vuestra santificación. El llamamiento de Dios no es a inmundicia, sino a santificación. No hay manera. Está encerrado. Por eso la Escritura dice claramente, los encerró a todos bajo desobediencia para hacer misericordia de todos. Pero no nos deja encerrados Dios. Dios nos da la salida, porque Dios no puede mostrarnos lo que somos y dejarnos encerrados, porque entonces no vino para hacernos libres, sino para mostrarnos cuán malos somos, que estamos encerrados y que no hay salvación para nosotros. Pero Jesucristo vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces nos tiene que abrir la puerta, nos tiene que mostrar el camino. ¿Dónde se encuentra la puerta abierta? Cuando usted lee la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 8, dice: sacrificio, ofrenda y holocausto por el pecado no te agradaron. He aquí que me diste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Y dice que en esa voluntad nosotros somos santificados, hecho una vez y para siempre. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. El llamamiento de Dios no es a inmundicia, sino a santificación. Pero todo lo que procede de nosotros, nuestras mejores obras, las obras más prestigiosas, son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo salimos adelante? Solo por otra vida. Solo mediante otra vida, que no es la nuestra, sino es la de Cristo. Y no se puede tener fe en Jesucristo hasta que uno no aborrece su vida. Por eso dice: todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hasta que no aborrecemos esta vida y no nos damos cuenta cuán pérdida es, cuán mala es esta vida, entonces no podemos presentar otra vida. Porque todavía tenemos esperanza en nosotros. No, mañana, hoy no lo logré, pero mañana si me esfuerzo un poquito más lo logro. Ya no voy a mirar con lujuria, ya no voy a mirar con codicia, ya no voy a tener envidia. Seguro mañana lo voy a poder lograr. ¿Y qué pasa? Van pasando los años y cada vez más codicioso, cada vez más lujurioso y cada vez más envidioso. ¿No es cierto? Los que nos vamos poniendo viejos sabemos que es así. Me acuerdo que escuché una vez a un hermano, 90 años. Me dijo: aunque tengo 90 años, dice, pero viendo una mujer sigo teniendo lujuria. Sincero. Sigo teniendo pensamientos lujuriosos porque es algo que no se va, me dijo. 90 años tenía cuando me lo dijo. Y es así. Entonces, ¿cómo podemos presentar algo de esta carne, de esta naturaleza a Dios? No hay manera en que de esta carne, de esta naturaleza, le podamos presentar algo a Dios. Entonces, cuando entendemos lo que es esta carne, lo que es esta naturaleza, ahí nos arrepentimos, nos aborrecemos, nos arrepentimos, en polvo ceniza, y como Abel, sabiendo que somos un suspiro, del polvo venimos y al polvo vamos, un suspiro. Cuando entendemos eso, ya no presentamos nuestra vida, sino que presentamos la vida de otro. Y Dios nos dio a Cristo para que por medio de Él nosotros vivamos. Nos entregó a Cristo para que vivamos por medio de Él. Por eso que es amar su palabra. ¿Qué es amarle a Él? Alguien piensa: yo amo la palabra de Dios porque la leo, porque la busco cumplir, la busco obedecer. Sí, busque.
y el día que no la cumpla, el día que no la obedezca, o el día que cumpliéndola y haciendo todo lo que usted entiende y comprende que es correcto, en vez de recibir lo que usted espera, que cree que tiene por derecho, que tiene Dios que bendecirle, reciba solo prueba, reciba solo dificultad, a ver si ahí todavía va a seguir amándole. Y no le va a aborrecer como cualquier otro hombre. Busque y va a ver si no le va a seguir amando y no le va a aborrecer como cualquier otro hombre. Tal vez no va a decir, le aborrezco a Dios, va a decir, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Qué muestra de decir no entiendo? No tengo fe. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Dios nos ha dado el salir adelante no por nosotros, sino por medio de otro hombre, por medio de Jesucristo. Dios nos ha dado presentar otra vida, no la nuestra. La nuestra es polvo, la nuestra es ceniza. Dios nos ha dado presentar una vida elevada, exaltada. Juntamente está sentado con el Padre a la diestra del Padre. Nos ha dado presentar la vida de Jesucristo para que por medio de Jesucristo usted y yo podamos entrar con confianza al trono de la gracia, para que por medio de Jesucristo usted y yo podamos ser más que vencedores, para que por medio de Jesucristo usted y yo podamos tener seguridad en Dios, que así como nos amó y le entregó a Él, por medio de Él, también nosotros viviremos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Póngase de pie, hermana querida, póngase de pie, hermano querido. Vamos a alabar el nombre del Señor. Si esta palabra le ha ministrado, si esta palabra le ha fortalecido, alabe su nombre, glorifíquele a Él, dándole gracias al Señor, exaltando el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Él vive, y si Él vive, nosotros también vivimos, hermano querido. Murió para nuestra redención, pero resucitó para nuestra justificación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, Cristo amado. Santo y bendito sea su nombre. De nuestro Señor Jesucristo, en los lugares celestiales, con toda bendición contigo, en el ámbito la vida para ser santos y sin mancha y ser adoptados en Cristo. Somos posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano.
Le animamos a que consiga una Biblia, a que consiga una